¿Qué recuerdan? Nos terminó de La explicar la independencia. primera etapa ¿La primera etapa de qué? de la independencia de México. Es correcto. Ok. Gabriel, ¿qué pasó durante la primera etapa de la independencia de México? Hazme un resumen rápido. ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? Profe, un momento, es que está muy mal en internet y le escuché medio cortado. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, que me hagas un resumen de la primera independencia de México, de la primera etapa de la independencia de México. ¿Qué pasó en la primera etapa? Creo que es cuando Miguel Hidalgo anima a todos, pues, creo que eran llamados feligreses, este, a, pues, a hacer la independencia contra México, digo, contra España. Entonces, otra cosa de la que me acuerdo es que a Hidalgo lo ponen como jefe, por así decir, porque tenía más la figura, como al ser religioso tenía más esa figura, y que pues, eh, más personas iban a seguir y más personas iban a unir al movimiento porque era, creo que, padre. Ok, Entonces, es correcto. por, Es correcto. Gracias, Gabriel. A ver, por favor, prendan su cámara. Chicos, recuerden que es importante que prendan su cámara. Es requisito. Ándeles, miren, qué bien. Prendan su cámara, chicos. A ver, ¿qué va a pasar el día que regresen ustedes a clases presenciales? ¿Van a entrar al salón así? No me vean, no me vean, no me vean. ¿Van a ponerse una bolsa de papel para que no los vean? Pues no, en algún momento se van a tener que ver y se tienen que conocer, así es que es mejor que desde ahorita se conozcan, ¿sí? Sepan quiénes son y no que cuando regresen el próximo año digan, ah, caray, ¿y tú quién eres? ¿Estuviste conmigo? Entonces es más fácil que digan, ay, mira, es Karimi, mira, es Agali, mira, es Kiara, es Luis, es Ulises, es Jairo, ¿ok? A ver, sigo sin ver cámaras, ¿eh? Aquí nada más veo 6. Ya, por favor, prendan sus cámaras. Recuerden que únicamente los que no les sirve la cámara son aquellos que ya pasaron su reporte a sus tutores. Los únicos que pueden... Ah, mire, qué bien. Ya veo más cámaras. Ahora sí. Ahora sí. Una gran diferencia. A mí no sé por qué no prenden sus cámaras. Son guapos y son guapas. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, a ver, Edgar Iván Díaz, dime, ¿por qué? ¿Por qué Hidalgo no pudo avanzar hacia la Ciudad de México? ¿Qué pasó que no pudo permitir que Hidalgo llegara hasta la Ciudad de México? ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente bien. No te veo, Pues pero sí te escucho. A ver. no, solo hoy no puedo activar mi cámara, pero ya la otra clase yo lo voy a poder. Ok, lo voy a tener en cuenta, ¿eh? A ver, dime. Bueno, pues según lo que yo entendí, se quedó pues para dirigir la conquista, ¿no? ¿Cuál conquista? Ay, ¿cuál fue la pregunta, perdón? Bueno, sí conquistó territorios, pero estamos hablando de la independencia. Perdón, se quedó para dirigir la independencia hacia los españoles. A ver, alguien que le ayude a su compañero a aclarar esa idea. ¿Por qué Hidalgo
no continuó la avanzada a la Ciudad de México? ¿Qué le pasó? A ver, Karime, soy todo oídos. ¿No fue porque lo mataron? Bueno, antes de que lo mataran, Sus antecedentes. sus antecedentes. Guay. ¿Cuáles Podría eran ser los en antecedentes? A ver, dime, Yasumi. que se le estaba saliendo todo de sus manos. Se le Se le estaba está- saliendo todo de sus manos, ajá. Y no sé si mandó a Morelos, no me acuerdo. Ok. Hidalgo tiene la oportunidad para avanzar hasta la Ciudad de México en la Batalla de las Cruces, ¿sí? Pero acuérdense que él, agarra ese chin, pues perdía varias gente de la que me acompañaba, entonces él dudó en si seguir avanzando o regresar hacia Guadalajara y tomó la segunda opción, que era regresar hacia Guadalajara. Y ahí en Guadalajara se queda un tiempo y es nombrado hasta gobernador, ¿no? Que es donde dictamina la abolición de la esclavitud, entre algunas de las cosas que ordena como gobernador. Y entonces, en esta parte donde se vuelve gobernador de Guadalajara, pues empieza a ganar gente dentro del mismo grupo de insurgentes, pues que no lo querían más en el movimiento, ¿no? Que veían que no sabían, no veían que el movimiento avanzara, sino que se estancaba con Hidalgo. Y entonces buscan su destitución. Al final de cuentas, Hidalgo termina por enfrentarse en el puente de Calderón al general Callejas y es derrotado Hidalgo. Y de ahí tiene que tomar camino ya derrotado, ya sin el ejército al mando, con un pequeño grupo de insurgentes con los cuales inició el movimiento y llega hasta Catita de Baján en Coahuila, que es donde lo toman prisionero y posteriormente es fusilado. ¿Okay? ¿Quién iba a continuar la lucha de la independencia? ¿Recuerdan? Se ponía un paliacate. Y está en los billetes de ¿Morelos? 50 pesos. Bueno, estaba en los billetes, exactamente, Morelos. ¿Quién era Morelos? Perdón, Morelos era, al igual que Hidalgo, era parte de la iglesia, era un sacerdote, era un clérigo. Morelos era un mestizo. ¿Quién era el mestizo? ¿Recuerdan? ¿Cómo se originaba el mestizo? De la mezcla de qué y qué salía un mestizo. Yo en español y... Ahí no me acuerdo. De un español qué? Un indígena. Exactamente, de un español con indígena, de ahí sale el mestizo. Entonces, Morelos era mestizo y Morelos había sido alumno de Miguel Hidalgo cuando Hidalgo era rector de la Universidad de Valladolid. Entonces, pues ahí lo conoce y le enseña parte del pensamiento humanista que promovían los jesuitas, que tomaban a los ilustradores como la base para su conocimiento. Y entonces, pues Morelos es un sacerdote que ve por el bien de la gente, por el bien de la comunidad, apoya a los indígenas, pero también Morelos es una persona que conoce de leyes y que conoce de estrategia militar. Entonces se une a Hidalgo y le dice, ¿sabes qué, Hidalgo? Pues yo quiero igual entrar a la causa de la independencia. Y le dice a Hidalgo, ok, perfecto, pero tú vas a tener una tarea, una encomienda. ¿Cuál es tu tarea? La de llevar el movimiento por el sur. Vas a ir por la sierra y vas a ir ganando adeptos, vas a ir promoviendo el movimiento y vas a hacer que la gente se te una.
Y dicho y hecho, esa fue la tarea de Morelos. Entonces Morelos se encargó de esparcir el movimiento en la parte del sur. A la muerte de Hidalgo, el movimiento se fracturó y se crearon dos corrientes. Una, la corriente de los loperrayonistas, que se iban a quedar en la región del Bajío. Y la otra, la corriente de los morelistas. Los loperrayonistas, ¿qué querían? Los loperrayonistas querían que la independencia se diera, pero con los mismos objetivos que se plantearon al inicio de la lucha. Es decir, reconocer la autonomía del territorio, pero reconociendo también que el único mandón era el rey Fernando VII. Es decir, desconocían la figura del virrey, pero reconocían que el único rey absoluto del territorio era Fernando VII. Mientras, la corriente de los morelistas se oponía a esto y decían, bueno, pues si ya estamos encarrerados, tenemos parte de los territorios ocupados y pues ya tenemos más o menos una idea del tipo de gobierno que queremos, pues vamos a romper por completo con la corona española, es decir, vamos a buscar la autonomía, vamos a buscar la independencia, pero vamos a ser independientes de España, que ni el rey ni el virrey tengan injerencia en los territorios y que quien tome la decisión dentro del territorio seamos los mismos personajes que vivimos dentro del territorio que va a ser liberado, del territorio que va a ser independizado, en este caso de la Nueva España. Y entonces, pues este choque de ideas que provocó, pues que hubiera una ruptura dentro de los insurgentes. Y como le digo, se generaran dos corrientes, la de los loperrayonistas y la de los morelistas. Ahora, una vez que se dé esta ruptura, pues Morelos, con estas ideas, empieza a ganar adeptos, empieza a involucrar a gente dentro de su movimiento que tenía noción de derecho, que tenía noción de temas religiosos y también gente que tenía habilidad en la estrategia militar. Y entonces se unen al movimiento personajes como Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros iban a ser el brazo derecho y el brazo izquierdo de Morelos, es decir, los hombres de mayor confianza para José María. Mariano Matamoros era igual un religioso, al igual que Morelos, y Hermenegildo Galeana era un personaje de su más alta confianza. Tan es así que durante esta etapa de la independencia que llamamos organización, cuando Hidalgo pierde a Galeana y a Matamoros, él dice, me he quedado sin mis dos brazos, ahora no soy nada. Es decir, se quedó sin su apoyo dentro del movimiento insurgente y pues había perdido todo tipo de confianza. Y Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero son militares. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero aparecen en la escena y los vamos a ver hasta el final de la independencia. Uno de ellos iba a convertirse en el primer presidente de México. ¿Quién es el que se va a convertir en el primer presidente de México? Guadalupe Victoria o Vicente Guerrero. Es pregunta. Guadalupe Victoria. Es correcto, Kiara, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria se va a convertir en el primer presidente de México. Pero para esto iban a pasar una serie de acontecimientos que vamos a ver más adelante. Pero no hay que perderlos de vista, ¿eh?
a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero, porque son parte importante para la consolidación de la independencia. Entonces, pues Morelos empieza a ganar a su gente de poder y empieza su avanzada. ¿Cuál era el objetivo? Era el de tener el control de la región del sur, y dentro de la región del sur había un territorio que era de suma importancia, que era el territorio de Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Pues no era por la playa, no era por la zona turística, porque en ese entonces no existía la zona turística, ni existía el que te movía la panza, no. La gran importancia de Acapulco era porque el puerto de Acapulco era importante para el comercio con la Nueva España, con España, perdón. Porque a través del puerto de Acapulco llegaban todas las mercancías y los productos que provenían de Asia. Voy a ponerles aquí un mapita. Este es el territorio de México como lo conocemos, con sus 32 entidades federativas. ¿Okay? Ahora, este es el territorio como estaba consolidado en 1786, que era la famosa Nueva España. Teníamos gobiernos y teníamos intendencias. El territorio donde ahorita habitamos era la intendencia de Yucatán. ¿Ok? Entonces, en esta intendencia de Yucatán podemos ver que estaba unificado Yucatán, Quintana Roo, Campeche y parte de Tabasco. ¿Ok? Entonces, bueno, retomo. El puerto de Acapulco era importante. Bueno, primero ubicar dónde está Acapulco. Acapulco está en el estado de Guerrero. ¿Okay? Más o menos como por esta altura, donde voy a poner la flechita. Aquí está Acapulco. Voy a ponerlo de un color donde se vea. Ahí está. Ahí está Acapulco. Y entonces el puerto de Acapulco era importante porque toda la mercancía que venía del Océano Pacífico a la Nueva España aquí desembarcaba. Se bajaba la mercancía, se trasladaba en carretas y era trasladado hacia el puerto de Veracruz, que el puerto de Veracruz está, bueno, vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Ahí está el puerto de Veracruz. Entonces, toda la mercancía era trasladada en carretas hasta el puerto de Veracruz, y de aquí, ¿qué pasaba? Pues se volvía a subir a un barco y del Golfo de México partía hacia el Océano Atlántico para tener contacto con España. Entonces, ¿qué había en el Océano Pacífico? Pues estaban las Indias. Era la manera de tener contacto con los pueblos, los productos que venían de la India, la famosa ruta de la seda, que llegaba al puerto de Acapulco, y entonces de Veracruz llegaba hasta Sevilla en España. Y entonces el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco, por eso tenía esta importancia estratégicamente, porque no solamente tenían el control del puerto, sino que obtenían las mercancías que llegaban de Asia y también del dinero que se acumulaba por la llegada y la venta de los productos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No, profe, todo bien. Las campañas de Morelos. Morelos estuvo al frente del movimiento del año de 1811 hasta el año de 1814. En el año de 1814 es cuando lo toman prisionero y posteriormente en diciembre lo fusilan. Entonces, en estos 3 años que está Morelos
dentro del ejército, dentro del grupo de los insurgentes, tiene una cierta avanzada y un dominio en el territorio del sur del país. Todo lo que ustedes ven de color rojo son los territorios que dominó el ejército de Morelos para el año de 1813, eran los territorios que ya tenía ocupados, los territorios que estaban dominados. Mientras los territorios que estaban pintados de verde eran los territorios los cuales las zonas rurales eran las que tenían dominadas, mientras las áreas urbanas, donde estaban las ciudades, tenían el control los españoles. Aquí llegamos al año de abril de 1812. Morelos llega hasta la ciudad de Cuautla, hoy llamado estado de Morelos. Allí en Cuautla, Morelos es sitiado. ¿Qué es sitiado? Es que es rodeado por Félix María Calleja. Y entonces aquí están durante una serie de meses. Al final, ante la habilidad militar de Morelos y sus hombres, junto con la complicidad de la gente de Cuautla, logran romper el sitio. ¿Qué significa? Que logran escapar y salen de ahí. Como represalia por haber ayudado a escapar a Morelos, ¿qué hizo Calleja? Mandó a matar y a quemar parte del poblado de Cuautla. Ya llegaron por ti. En este sitio de Cuautla, pues al estar sitiado mucho tiempo, hizo que el ejército de Morelos perdiera muchas vidas, tuvo muchas bajas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues había que replantear la estrategia. Y dentro de este replanteo de la estrategia, llegaron hasta la ciudad de Oaxaca, a la capital de Oaxaca. Y aquí en Oaxaca, pues Morelos pensó que iba a tener pues el apoyo de la gente. Pero no fue así. Muchos de los criollos que allí habitaban no estaban a favor del movimiento y lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Morelos tuvo que irse de Oaxaca y tuvo que de nuevo regresar a Guerrero. Y ahí en Guerrero, ahora sí, tomar el control del puerto de Acapulco. Al final de cuentas, en este periodo, como les mencioné, al final el ejército de Morelos toma los dominios de los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, México y Michoacán. Vamos a llegar al año de 1812. ¿Qué pasaba en 1812 en España? En España se promulgaba una constitución de tipo liberal. Recordar que para ese entonces todavía no llegaba al poder Fernando VII, todavía estaba la corona española, ¿sí?, dominada por el gobierno francés, el imperio francés. Y entonces se crea la Constitución de Cádiz, una constitución de tipo liberal, una constitución que estaba más o menos acorde a la idea que buscaban los constituyentes y que sobre todo los loperrayonistas venía muy a lo que ellos pedían, que era una constitución liberal, que existiera la división de poderes, que hubiera reformas económicas en beneficio de la Nueva España y sobre todo que empezaran a tener lo que ellos tanto ambicionaban, que era poder tener el derecho de llegar a puestos de elección. En este caso, gobernadores, ¿sí?, gobernadores, diputados, y en este caso los diputados podían empezar a ser elegidos a través de la elección popular, es decir, que la gente decidiera quién iba a ser el diputado por cada una de las regiones. Y de esta manera,
al poder abrirse las diputaciones para cualquier persona y no nada más a los peninsulares, pues los criollos veían la posibilidad de poder llegar al poder. Y también otra cosa que decía la Constitución de Cádiz era que reconocía la soberanía en el pueblo, es decir, que el pueblo era el que tomaba las decisiones dentro de los territorios. Ahora, esta Constitución de Cádiz duró únicamente 2 años, cuando en el año de 1814 fue suspendida porque regresó al poder Fernando VII. Y entonces Fernando VII llega y dice, no, señores, aquí el único que manda y controla soy yo, así es que eso de la división de poderes va para atrás y yo soy el único que va a tener el control sobre las ciudades. Y entonces, esta Constitución vuelve a ser retomada hasta el año de 1820, es decir, que de 1814 hasta 1820, estos 6 años, iba a estar, ahora sí que guardadita, pero en 1820 la vuelven a sacar a la luz. ¿Qué pasaba en el año de 1813? En el año de 1813, Morelos dice, pues ya existe la Constitución. Para ese entonces estaba la Constitución de Cádiz, ¿ok? Entonces dice, bueno, pues está la Constitución de Cádiz, que es una constitución para los españoles. Nosotros estamos sobre un proyecto que es un proyecto de una nación independiente. Entonces, pues la Constitución de Cádiz no puede tener vigencia en nuestro territorio. Debemos nosotros generar una nueva constitución. Y entonces propone al constituyente. ¿Quién era el constituyente? Una serie de personajes que conocían de leyes y que iban a ser los encargados de generar una nueva constitución. Y entonces, en el Congreso de Chilpancingo, el 13 de septiembre de 1813, se juntan y dicen, bueno, pues hay que hacer una nueva constitución. Y entonces le dicen a Morelos, Morelos, usted participó, usted es parte de esto, ayúdenos. Y entonces Morelos se sienta una noche y redacta Sentimientos de la Nación. Este documento, llamado Sentimientos de la Nación, iba a sentar las bases para generar la Constitución de 1814 de Apatzingán y que iba a ser el modelo de lo que se iba a buscar como un territorio independiente. ¿Qué venía en esta Carta de Sentimientos de la Nación? Pues, número 1, que se manifestaban los derechos del hombre, la libertad, el derecho de ser tratados por iguales, el derecho a profesar una religión, pero en este caso la única religión que era reconocida era la religión católica. También ratificaba la soberanía de la nación, es decir, que los únicos que podían tomar control o tomar decisión sobre el territorio eran los mismos ciudadanos, ¿sí? Es decir, la corona española no tenía ningún tipo de injerencia. ¿Quiénes iban a tomar las decisiones? La gente que vivía dentro del territorio. Y entonces, cuando Morelos presenta este documento y lo lee y toda la gente se entera de lo que hay, pues todo el mundo lo ovaciona y dice, oh, gran obra, maestro, gran obra, Morelos. Y la gente enardecida le dice, usted es Alteza Serenísima, o sea, le dan un grado nobiliario. Y él dice, no, a ver, nada de alteza, yo no soy rey, no soy nada. Yo soy simplemente un servidor de la nación. Soy un siervo de la nación. Y entonces él pide que se le nombre siervo de la nación. Y con este nombre es considerado históricamente a Morelos como el siervo de la nación. Si hablamos del padre de la patria, ¿quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, perfectamente. Y ahora, si hablamos de quién es el siervo de la nación, ustedes me van a decir. Morelos. Morelos, ¿sí? Es un servidor de la patria.
Una vez que es conformada, entonces, el Congreso de Chilpancingo, ¿qué pasa? Pues en diciembre de 1813 se enfrentan las fuerzas insurgentes comandadas por Morelos con un nuevo general por parte de los españoles, quien era Agustín de Iturbide. ¿Qué había pasado con Calleja? Pues Calleja se iba a convertir en un nuevo virrey, ya que el virrey que estaba en ese entonces pues tenía ideas liberales y como que no estaba a favor de lo que promovían los españoles, ¿no? Y sobre todo cuando se dé el regreso de Fernando VII, dicen, no, vamos a hacer cambio de virrey y el nuevo virrey va a ser Calleja. El 4 de enero de 1814, en la batalla de Puruarán, en Michoacán, es aprehendido Mariano Matamoros. Y el día 3 de febrero es fusilado. Pero antes de ser fusilado Mariano Matamoros, sí, Morelos, cuando se entera que acaban de detener a Matamoros, él agarra y se reúne con Iturbide y le dice, pues ¿sabes qué? Vamos a negociar. Tú liberas a Matamoros y yo libero a 200 hombres. Y entonces, ¿cuál es la respuesta por parte de la corona española? Le dicen, nanáis, nosotros no estamos para negociar. Y matan a Matamoros. ¿Cuál es la respuesta por parte de los constituyentes, por parte de los insurgentes? Que destituyen a Morelos de su cargo y aparte, en represalia, matan a estos 200 peninsulares que iban a liberar. Dicen, bueno, pues como no quisieron negociar, pues vamos a matarlos para que vean que no estamos jugando. Y entonces, además de que destituyen a Morelos del poder ejecutivo, al buen Morelos lo nombran como diputado por Nuevo León. ¿Por qué lo nombran como diputado? Porque acuérdense que la Constitución de Cádiz se le establecía y se le daba potestad a los diputados para que pudieran tener injerencia dentro de las leyes en los territorios. Y entonces, al decir, pues vamos a poner a Morelos como diputado, era una forma de seguir conservando el poder y tomar decisiones dentro del territorio. A Morelos se le invita para que forme parte de la redacción de la Constitución de Apatzingán de 1814. Esta Constitución de Apatzingán es considerada la primera dentro de la historia de México, pero no es reconocida de manera oficial. ¿Alguien me dice por qué no es reconocida de manera oficial? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no era reconocida de manera oficial? ¿Por qué creen que no era reconocida de manera oficial? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué la Constitución de Apatzingán no fue reconocida como oficial? No sabemos. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna idea de por qué cree que haya sido. Porque no fue conquistada. ¿No fue qué, perdón, Ulises? No pudieron lograr el territorio. Exactamente, muy bien, Ulises, porque exactamente no había sido todavía el territorio independizado. Y al no haber sido todavía el territorio independizado, pues no se podía dar validez a la Constitución. ¿Sí? Sentaba las bases para lo que iba a ser cuando el territorio fuera independiente, pero pues esta Constitución no tuvo validez como tal. Maestro, nada más lo dije porque me llegó a la cabeza, maestro. Pero bueno, pues al final de cuentas,
lo razonaste y dijiste, bueno, pues ¿por qué fue? Porque a lo mejor estaban peleando, todavía el territorio no estaba unificado, porque aún estaban en guerra, porque no había sido aprobada por la gran parte de la población. Esa fue una de las razones. Entonces, pues, una vez que es redactada la Constitución de Apatzingán de 1814, ¿sí? Viene la etapa de la declive. En 1814, Fernando VII regresa al poder y anula la Constitución de Cádiz y refuerza el ejército realista en la Nueva España, con lo cual destituye al virrey de la Nueva España, que era Villegas, y como les mencioné, ponen a Félix María Calleja. El ejército constituyente es perseguido por el ejército realista, que recupera varias ciudades, entre ellas Acapulco y Oaxaca. Cuando Callejas toma el control de la Nueva España, pues dice, pues vamos a perseguir a los insurgentes hasta que caigan. Y entonces, a los que habían conformado el ejército constituyente, van detrás de ellos. ¿Quién le iba a guardar las espaldas al ejército constituyente? Morelos, ¿sí? El 27 de junio de 1814, en Guerrero, es asesinado Galeana. Y como les había mencionado al inicio de la clase, cuando Morelos se queda sin Galeana y sin Matamoros, pronuncia la siguiente frase: se han acabado mis dos brazos, ya no soy nada. El 29 de septiembre de 1915, el Congreso acuerda trasladarse a Tehuacán, Puebla. Y Morelos y el general Nicolás Bravo resguardan al ejército constituyente. ¿Qué pasa? Que mientras les están cuidando las espaldas y están huyendo, pues se quedan cubriéndoles la retaguardia Nicolás Bravo y Morelos. Y Morelos es traicionado por un personaje que había sido parte de los mismos insurgentes y que había desertado 2 años atrás, en el año de 1812. Hablamos del general Matías Carranco. Matías Carranco los traiciona y termina por entregar a Morelos. Morelos, una vez tomado prisionero, sufre lo mismo que Hidalgo. Primero es degradado, le quitan toda la protección religiosa que tenía, lo degradan a un simple mortal, y una vez que termina su juicio religioso, le aplican el juicio civil, y el 22 de diciembre de 1814 en Ecatepec, Morelos, lo asesinan, o sea, lo fusilan. A diferencia de Hidalgo, que le cortaron la cabeza, a Morelos le perdonaron el mantener todo su cuerpo íntegro y de recibir una cristiana sepultura. Y entonces, con la muerte de Morelos, termina la etapa llamada organización, que va a durar de 1811 a 1814. Voy a compartir con ustedes un video para reforzar los conocimientos vistos el día de hoy con respecto a la figura de Morelos y la etapa llamada organización.
José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y probablemente de pobladores de raza negra. Su padre era un carpintero al que el alcoholismo apartó de la familia, lo que obligó al joven Morelos a tener que ayudar a sostener a sus hermanos. Desde pequeño, Morelos se apasionó por los estudios y se convirtió en gramático autodidacta. Sus conocimientos le permitieron llevar la contabilidad de la hacienda de Tagüejo. También incursionó en el comercio y la arriería. En 1789 se inscribió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Miguel Hidalgo era rector, para seguir la carrera religiosa. En 1797, Morelos se ordenó presbítero. Se le destinó a servir en parroquias de la Tierra Caliente de Michoacán, zona agreste y difícil que otros sacerdotes, como el propio Miguel Hidalgo, se esforzaban por eludir. Morelos fue un párroco cercano a su feligresía, a la que intentaba ayudar en sus necesidades materiales y espirituales. Construyó iglesias y cementerios. Además, detestaba que los indígenas alquilaran sus tierras en vez de trabajarlas ellos mismos, por lo que a veces los reprendía con dureza. Sacerdote sincero y devoto, en especial de la Virgen de Guadalupe, Morelos era también un hombre de carne y hueso, y tuvo sus amores, de los que nació una hija y un hijo, al que llamó Juan Nepomuceno. Desde mediados del siglo XVIII habían comenzado a mostrarse señales de descontento en la Nueva España hacia la corona, y la captura del rey Fernando VII en 1808 por Napoleón añadió inestabilidad a estas fricciones. Así, cuando el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convocó a la rebelión contra los españoles, a quienes se acusaba de querer entregar el país a Napoleón, Morelos decidió presentarse ante su antiguo maestro. El 20 de octubre de 1810, Morelos se encontró con Miguel Hidalgo en el pueblo de Charo, Michoacán, y convencido de la justicia de su causa, le ofreció unirse a sus tropas. Pero Hidalgo le ordenó algo más importante para el movimiento: levantar tropas en el sur y tomar el puerto de Acapulco. Morelos cumplió su encomienda, pero lo hizo de manera muy distinta a la de Hidalgo. Evitó el saqueo, ordenó la tesorería, nombró subordinados confiables reclutados entre los hombres de la región, como los Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. Planificó los suministros y conformó un ejército manejable y disciplinado. En su primera campaña, Morelos intentó infructuosamente tomar Acapulco, pero consiguió en cambio controlar buena parte del sur. Cuando a mediados de 1811 mueren fusilados Allende, Aldama e Hidalgo, Morelos en esa región e Ignacio López Rayón en Michoacán quedan al frente del movimiento insurgente. Durante su segunda campaña, el sacerdote Mariano Matamoros se unió a Morelos y se convirtió en su mano derecha. En 1811, después de vencer a las tropas de Rayón en Zitácuaro, el general realista Félix María Calleja decidió atacar a Morelos en su cuartel general, la ciudad de Cuautla. El 9 de febrero de 1812, Calleja cerca a Morelos, quien durante 2 meses resiste el asedio, despertando la admiración del enemigo por su valor, constancia y convicción. Cuando la situación se volvió insostenible, Morelos consiguió romper el sitio y salvar a sus tropas. Calleja descargó su rabia contra los habitantes de Cuautla, permitiendo su saqueo. La tercera campaña de Morelos se desarrolló en la zona central del país. Sin embargo, para fines de ese año, el jefe insurgente decidió regresar al sur. Así, en noviembre, inició su cuarta campaña, dirigida a tomar Oaxaca. Allí, instaló un verdadero gobierno insurgente, la Junta Nacional Gubernativa, pero solo permaneció por mes y medio en esa ciudad. En abril de 1813, Morelos puso sitio a Acapulco, el puerto que en su primera campaña no había podido capturar. Esta vez logró su objetivo, pero tardó 4 preciosos meses en conquistar, una demora que resultaría costosa. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso que habría de reunirse en Chilpancingo. Ahí, Morelos presentó un texto al que tituló Sentimientos de la Nación, en el que planteó la total independencia del país, reafirmó la religión católica, estableció la soberanía del pueblo y el Congreso que lo representa propuso la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos y la eliminación del tributo. En esos días, Morelos pidió, en lugar del tratamiento de Alteza, ser llamado Siervo de la Nación. La quinta campaña de Morelos inició con el objetivo de tomar la ciudad natal de Morelos, Valladolid. Sin embargo, en la Nochebuena de 1813,
Iturbide derrotó a sus tropas en las afueras de esa ciudad y obligó a su retirada. Pocos días después, en Puruarán, Mariano Matamoros es capturado. Morelos ofreció la vida de 200 españoles a cambio de la vida de su brazo derecho, pero Calleja, ya convertido en virrey, estaba decidido a acabar con la insurgencia y ordenó su pronta ejecución. El Congreso ordenó a Morelos ejecutar en represalia a los 200 españoles y él obedeció. Morelos comenzó a sumar derrotas. Zanjadas algunas diferencias con el Congreso de Anáhuac, colaboró en la corrección y redacción del proyecto de ley suprema que es promulgada el 22 de octubre de 1814 y que se conoce como Constitución de Apatzingán. Morelos dijo que aquel había sido el día más feliz de su vida. Morelos, congruente con su papel ante un Congreso soberano, se sometió a sus órdenes, pese a que le significaban la pérdida del poder militar. En esta situación, protegiendo el traslado de los diputados, Morelos fue capturado al intentar socorrer a un soldado insurgente por Matías Carranco y conducido ante Manuel de la Concha el 5 de noviembre de 1815. Morelos fue juzgado por las jurisdicciones unidas, eclesiásticas, inquisitoriales y militares. Se le acusó de alta traición a la patria, a Dios y al rey. Condenado a la degradación de su sacerdocio y a la pena capital, temeroso de morir sin el auxilio de los sacramentos, Morelos aceptó firmar su retractación y ofreció incluso presentar un plan de pacificación e indicar los lugares en que se escondían armas y pertrechos. El gobierno virreinal decidió hacer del cumplimiento de estas sentencias un espectáculo que sirviera de escarmiento a otros insurgentes. Así, en la capilla de la Inquisición se le degradó públicamente, vestido con ropas ridículas, pronunciando el obispo las palabras humillantes: como a hijo ingrato, te echamos de la herencia del Señor. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue conducido en un coche de caballos al pueblo de Catepec. A las 4 de la tarde se cumplió la sentencia de muerte. El único beneficio que se le otorgó fue darle sagrada sepultura y no exhibir sus restos públicamente. El juicio de Morelos fue uno de los momentos más dolorosos de la historia de México. Doloroso por injusto, aún a los ojos de sus adversarios. Amenazar con el fuego eterno a un hombre que encarnaba como ningún otro la piedad religiosa y el amor por la Virgen de Guadalupe era una infamia. Fue precisamente debido al temor de aquella condena que Morelos, en su hora postrera, flaqueó. Flaqueó como todos en nuestra vida flaqueamos. Lo que parece una traición es un misterio. Tras su muerte, la lucha entró en el silencio, pero Morelos nunca murió en la memoria mexicana. Los sentimientos de armonía, libertad e igualdad que concibió para la patria mexicana siguen siendo nuestra acta de fundación. La buena sombra de Morelos nos cobija. Esto fue un resumen de 7 minutos de prácticamente todo lo que vimos el día de hoy. Ok, bien chicos, por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan ustedes un excelente día. Y el día de mañana, bueno, en la próxima sesión, vamos a tener ya lo que es la tercera etapa, que es la etapa de la consumación de la independencia, ¿okay? Que es la última etapa, que es resistencia y consumación. Son 2 en 1. ¿Okay? Por mi parte es todo y que tengan ustedes una excelente tarde. Antes, espérense, que se vayan alguien. Voy a pasar lista porque se me pasaba tomar lista. Regálame un segundo. Ya tomé la foto y todavía ni he tomado la lista. ¿Qué tal? Listo, ahora sí. Repasen porque la siguiente clase hago preguntas.
Que tengan buen día, cuídense. Hasta luego, maestro. Pase linda tarde. Hasta luego, Hasta profe. luego, ¿Qué dice el maestro? Hasta luego. Maestro, Dígame. disculpe, mi compañero Carlos Saúl Aldaz sí estuvo en la clase, pero creo que se le fue el internet. ¿Será que le pueda poner asistencia, por favor? Claro, aquí lo ponemos a Carlos, no te preocupes. Ok, gracias, maestro. Que tenga buena tarde, ¿eh? Gracias por nada.